¿Qué tal? Bienvenidos al curso de ética nuevamente. Bueno, en esta ocasión vamos a iniciar este curso con la explicación de los temas que corresponden a la unidad 1 del programa, que es una introducción en la cual veremos en qué consiste la ética, cuál es su objeto de estudio, más o menos cuáles son sus ámbitos de reflexión. Y entonces iniciaremos por una explicación de esta imagen que está disponible ya entre los recursos de la plataforma, en la que vemos que la ética es una rama de la filosofía. Como recordatorio nada más, la filosofía es el estudio de los problemas fundamentales y temas límite. Entonces, de acuerdo con esto, a la filosofía, al estudiar estos problemas fundamentales del ser, del conocer y del preferir, pues también reflexiona sobre cómo debe comportarse el ser humano. Y ahí es donde entra la ética, cuyo objeto de estudio es la moral. Regularmente existe una confusión entre los términos ética y moral. Etimológicamente, ética y moral significan lo mismo, porque la palabra ética proviene de ethos, griego, que quiere decir costumbre o hábito, mientras que moral tiene el mismo significado, pero viene de mos moris, que es una voz latina. Sin embargo, debido a su historia y a lo que es cada una de ellas, pues no son lo mismo. Solemos tener o utilizar expresiones como esto es éticamente correcto o éticamente incorrecto, pero allí estaríamos hablando más bien dentro del ámbito de la moral y no de la ética por sí misma, entendida como una rama de la filosofía. La ética es el estudio de la moral. La ética es una rama de la filosofía, por consiguiente, es o tiene todas las características de una ciencia. Es un ámbito del saber humano. Eso según podemos ver en esta tabla que está aquí. La ética pertenece a la filosofía o es filosofía moral. La moral no. La moral es un objeto de estudio de esta ciencia llamada ética. Y al ser un conjunto de normas, principios, valores y costumbres que determinan lo que es correcto o no en una sociedad, pues es de alcance particular nada más, porque todas las normas establecidas en una sociedad funcionan en esa sociedad y solo en esa sociedad. Podrá tener rasgos comunes con normas de otra sociedad, sin embargo, la moral sigue siendo particular porque su validez y alcance solo es para un grupo. La ética, al ser un tipo de conocimiento filosófico, busca una validez universal y entonces busca que el bien, por ejemplo, sea el mismo en una sociedad o en otra. Esa sería una aspiración humana que proviene desde hace mucho tiempo. Pero en esta aspiración de universalidad, por supuesto que la ética es de carácter teórico. Genera teorías que dan respuesta a problemas de investigación sobre reflexiones morales, mientras que la moral no. La moral no genera teorías, la moral simplemente es normativa, establece aquello que debería ser para esa sociedad y punto, pero no se encarga de la construcción científica de la teoría, en la cual, por ejemplo, la ética sí recurre a un método, la ética es un conocimiento sistemático como cualquier otra ciencia. Pero la finalidad, pues claro, siempre reside en este ámbito de aplicación en la conducta humana, porque la ética pretende tener un impacto en cómo se comportan las personas, lo mismo que la moral. En primera instancia, la ética quiere impactar a la moral para que, como fin último, tenga esta modificación de la conducta humana y que se oriente hacia el bien. La ética tuvo su origen en la antigua Grecia, específicamente en el siglo V a.C. Y el origen de la ética sí tiene nombre, digamos, que sería la teoría socrática. Como recordarán,
Sócrates fue uno de los filósofos atenienses mayormente reconocidos en sus tiempos, junto con sus contemporáneos sofistas. Los sofistas, este grupo de filósofos que se encargaban de enseñar la virtud en diferentes ciudades griegas, se dieron cuenta de que en unas ciudades y en otras las normas no eran las mismas. Eso los llevó a sostener que el bien difiere de un lugar a otro. Por consiguiente, el bien no existe en sí mismo, es decir, es relativo. Y eso fue justo lo que Sócrates no pudo aceptar de esta ética sofista o de este pensamiento sofista. La ética surgió como una oposición al relativismo de los sofistas y eso llevó a Sócrates a buscar una definición del bien, y esta definición del bien tenía que ser una definición universal, partiendo de la idea de que el bien tiene una existencia en sí misma, más allá de que unas sociedades consideren que una cosa es buena o no. Pero este relativismo no es más que resultado de la ignorancia, de la falta de conocimiento de lo que es lo bueno. Por eso decía él, necesitamos encontrar esta definición universal recurriendo a un método. Y el método en el cual pensó Sócrates fue la mayéutica. Este método consiste en esta serie de preguntas y respuestas en la que un maestro enseña a sus discípulos y los ayuda, los orienta a poder alumbrar la verdad. Como rama de la filosofía, entonces, la ética también se encarga del estudio de ciertos problemas fundamentales, pero estos problemas son específicos. Estos problemas son 6, los 6 que se listan en esta diapositiva. El primero de los problemas es el problema de la valoración moral, y este nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Si alguien quiere actuar correctamente, primero tendría que responder esa pregunta. ¿Qué es lo bueno? Es lo que a lo largo de los siglos la ética ha tratado de responder. El segundo de los problemas es el del origen de la moral, también vinculado con el primero. ¿Podemos encontrar una definición del bien? O sea que lo bueno el humano lo inventa, o lo bueno es parte de la misma naturaleza humana. Las sociedades lo han creado porque tienen un objetivo específico. Eso también está en relación con la ética. El tercero de los problemas es el de la obligatoriedad moral. ¿Qué es lo que obliga a las personas a actuar según la norma o a rechazar a esa norma? ¿Por qué seguimos las normas? ¿Porque alguien nos lo impone, porque tenemos miedo al castigo? ¿O seguimos las normas porque sabemos que eso es lo que se debe de hacer? Esas nos llevaría a dos diferentes perspectivas teóricas, que serían la heterónoma y la autónoma. El cuarto de los problemas es el problema de la libertad, muy relevante en toda reflexión ética, porque si el ser humano no fuera libre, no tendría sentido hacer una distinción entre el bien y el mal. La ética parte del supuesto de que existe una libertad y entonces el ser humano puede elegir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, pues seguimos preguntándonos si realmente esa libertad existe o no. El siguiente de los problemas es el problema de la esencia del acto moral. Y esta es una problemática que se relaciona con definiciones. Definir qué es un acto moral, qué características debe de tener uno de los actos o la conducta humana para decir, esta sí pertenece al campo de la moral y puede ser juzgada como buena o mala. Y el último de los problemas es el problema de la realización de la moral. Este problema hace referencia a si de verdad, como Sócrates sostuvo, por conocer el bien lo vamos a llevar a cabo. ¿O qué es lo que se necesita para que podamos aplicar esta moral, que todas las personas nos conduzcamos según el bien? En todas estas reflexiones,
La respuesta a todas estas preguntas no es nada más el planteamiento, ¿no? Aquí estamos hablando de aquellos problemas que se plantea la ética para construir teorías, pero la generación de la teoría tiene que responder a un método. El método socrático es actualmente utilizado para llegar a otro tipo de respuestas filosóficas, pero la ética pues recurre también a otros métodos, entre los cuales tenemos estos tres de filósofos alemanes, que son el método crítico trascendental, el método dialéctico y el método fenomenológico. El método crítico trascendental, ideado por Immanuel Kant en el siglo XVIII, consiste en la evaluación de las condiciones que hacen posible una conciencia moral. Desde el punto de vista de Immanuel Kant, el ser humano es un ser racional, y eso significa que cuando actúa siguiendo una norma o no, es porque existen ciertas condiciones en la racionalidad y conciencia humana que le permiten tomar decisiones correctas o no. Y entonces evaluar esas condiciones es en lo que consiste este método. Por su parte, Hegel, quien fue, digamos, discípulo también de Immanuel Kant, creó el método dialéctico, cuya esencia consiste en una lucha de contrarios o en una oposición. Hegel afirmó que toda la realidad está compuesta por opuestos. Y entonces, aunque uno piense que unos tienen la razón y otros piensen que el que se le opone está equivocado, la realidad es que estas dos perspectivas opuestas sobre una misma realidad solamente muestran dos facetas distintas de algo único. Y entonces, para poder llegar a la verdad, necesitamos encontrar esa síntesis, esta conciliación entre las dos tesis opuestas, a las que llamó Hegel tesis y antítesis. Y por último, el método de Husserl, que es la fenomenología, consiste en poder también hacer un análisis de los contenidos que hay en la conciencia humana. La fenomenología es la ciencia de las esencias, dijo Edmund Husserl, y consiste en poder hacer una evaluación de aquello que existe en la mente humana para poder dejar de lado todos esos contenidos que son subjetivos y que consisten más en emociones que en definiciones universales. Hacer esta distinción es a lo que llamó reducción fenomenológica, para luego quedarnos solamente con esos contenidos objetivos, realizando una reducción eidética. Pero aunque la ética se encarga de problemas que no corresponden a objetos específicos, a, digamos, objetos materiales, y que no pueden ser llevados a un laboratorio y por eso recurre a otros métodos, pues también debe de tomar en cuenta los resultados más recientes de las ciencias. Porque como mencionábamos hace un momento, ¿no? Con estos problemas, ¿qué es lo bueno y cómo puede llevarse a cabo? ¿Cómo puede llevarse a cabo? Necesita necesariamente un estudio de qué pasa con la conducta humana, qué pasa con la mente humana. Y por eso los estudios de la psicología son muy útiles en la reflexión de la ética. Decir qué es lo bueno, saber si el ser humano es libre o no, por ejemplo, implica pensar y retomar lo que la psicología ha descubierto respecto a cómo se conduce el ser humano, qué es lo que orienta su conducta y cómo la mente se relaciona con ese comportamiento. La sociología también. La sociología, que se encarga del estudio de las sociedades, pues también nos puede orientar respecto a qué pasa con estas sociedades, cómo influyen los grupos en el comportamiento individual y cómo estos grupos pueden a lo mejor lanzar cierta o propiciar cierta conducta en las personas. En tercer lugar, el derecho también nos arroja importantes conocimientos para la reflexión de la ética respecto a cómo se comportan las normas, la norma positiva, cómo se vuelve obligatoria dentro de una sociedad. Y la ciencia política, al estudiar las formas de gobierno y organización social, pues también se vincula con la ética, porque pues ciertas formas de imposición social que provienen de fuerzas que obligan a actuar, también se relaciona
con esta reflexión de qué es lo que se considera bueno o no. Con esto finalizamos entonces esta unidad 1 en la que ya brindamos un panorama general de qué es la ética, cómo se relaciona con otras ciencias y cómo es que llega a la construcción de ciertas teorías. Muchas gracias por su atención.